se encuentra en el Océano Atlántico, formando un triángulo casi perfecto entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Con una superficie de 1.1 millones de kilómetros cuadrados, es igual de grande que el país de Colombia. A lo largo de varias décadas han desaparecido un aproximado de 1000 personas, 20 aviones y más de 50 barcos. Todo esto solamente de lo que se tiene registro. Se cree que en realidad hubo mucho más. El día de hoy te voy a presentar a las desapariciones más extrañas en el Triángulo de las Bermudas, de las que se tiene registro por lo menos. HMS Rosalie, uno de los primeros casos de desaparición registrados de la zona. Sucedió en 1840, cuando un barco perteneciente a la flota HMS Rosalie, que se dirigía de Alemania hacia Cuba, se reportó como perdido, y después de varios días fue hallado sin tripulación alguna. ¿Qué pasó con los hombres a bordo de la nave? Existen varias teorías al respecto. Sin embargo, el hecho de que haya desaparecido precisamente en esta zona es la que deja desconcertados a los investigadores detrás del caso. Después de casi 200 años, parece que nunca sabremos el destino de la tripulación. Mary Celeste. Esta embarcación partió el 7 de noviembre de 1872, desde el puerto de New York con destino a Génova, Italia, cargada con barriles para la venta. En el navío se encontraba al mando el capitán Benjamin Briggs junto a su esposa, hija y 7 miembros más de la tripulación. Se sabe después de partir que el Mary Celeste se enfrentó a un muy mal clima durante las próximas 2 semanas. A pesar del mal tiempo, el 25 de noviembre se realizó la última entrega de barriles según los registros encontrados en el barco. 2 semanas después, el 5 de diciembre, cerca de la costa de Portugal, la embarcación fue vista por el capitán que iba al mando de otro navío. Este se sorprendió al descubrir que la nave tenía que haber llegado hace muchos días para entregar los barriles. El capitán decidió cambiar el rumbo hacia el Celeste para asegurarse de que todo estuviera bien. Sin embargo, cuando revisaron el barco, se dieron cuenta de que no había nadie a bordo. Toda la tripulación había desaparecido. El último registro que se había escrito fue durante su última entrega el 25 de noviembre, y no se registró ningún problema con la nave. Todo funcionaba con normalidad. Al inspeccionar a fondo el Mary Celeste, hallaron más preguntas que respuestas. Varias cartas pertenecientes a la tripulación estaban tiradas por todos lados como si alguien hubiese buscado alguna en particular. Todavía les quedaba agua y comida para 6 meses más. El único bote salvavidas había desaparecido, sin embargo no tenía la capacidad suficiente. Y se dice que algunas partes del barco presentaron varias manchas oscuras, que después se identificaron como huellas de sangre. Varias teorías respecto al caso le han adjudicado la culpa a calamares gigantes, tifones y torbellinos de agua que pudieron dañar partes internas del Mary Celeste, liberando vapores tóxicos. Pero ninguna de estas teorías ha sido aceptada. Entonces, queridos amantes del misterio, probablemente nunca sepamos qué fue lo que realmente sucedió con la tripulación de la embarcación Mary Celeste. Douglas DC-3. Ahora hablemos un poco de aviones. Este era un vuelo comercial que desapareció el 28 de diciembre de 1948, mientras iba de San Juan de Puerto Rico con destino a Miami. El avión contaba con 35 pasajeros. Según su última ubicación marcada, desapareció en la oscuridad de la noche mientras se acercaba al aeropuerto de Miami. Los informes oficiales hablan de causas posibles como el mal funcionamiento de las baterías, mucho más peso del que tenía que soportar el avión, sistema eléctrico con fallas o problemas en los sistemas de comunicación. Estas causas podrían ser reales, ya que antes de despegar hacia Miami la tripulación se dio cuenta de que no podía comunicarse por radio, pues supuestamente las baterías estaban tan débiles que el avión solo podía recibir comunicación de la torre de control, pero no podía enviar ningún mensaje. Sin embargo, esta teoría podría no ser cierta, ya que hay información de que el avión, después de unos minutos de despegar, pudo comunicarse con la torre de control, y el piloto a bordo informó a la torre que estaban rumbo a Miami.
aunque el avión nunca llegó a su destino. La pregunta real es, ¿cómo es que un avión de tantas toneladas puede desaparecer en este tenebroso lugar? Con tantos pies de altura, al menos debió dejar algún rastro. Por eso déjame recomendarte que la próxima vez que tengas que tomar un avión, asegúrate de que no tenga una ruta que pase cerca de este triángulo que se ha cobrado tantas vidas. Marine Sulphur Queen. Este es un buque que zarpó el 2 de febrero de 1963 desde Texas hacia la costa este de los Estados Unidos con un cargamento de 15,000 toneladas de azufre. El 4 de febrero, a la 1:25 de la tarde, el buque envió un mensaje de rutina para señalar su posición, cerca de las islas del sur de Florida, las cuales están muy cerca del triángulo. Desgraciadamente, este mensaje fue el último que emitió el buque, ya que unas horas después perdió el contacto. El 8 de febrero, tras ya 2 días de retraso por parte del buque, empezaron los grupos de búsqueda. Y después de un mes entero de exhaustiva búsqueda, lo único que encontraron fue un chaleco salvavidas cerca de las islas de Florida. Sin embargo, no encontraron ni un solo rastro del gigante buque o de alguno de los 40 pasajeros que viajaban en él. Muchos investigadores le han atribuido el incidente al azufre tóxico que llevaba el barco. Sin embargo, asumiendo que el azufre dejó inconsciente a 40 tripulantes al mismo tiempo, por lo que ninguno pudo mandar una señal de socorro, ¿qué fue lo que pasó con el gigantesco cuerpo del barco en el que iban? ¿Cómo es posible que tantas toneladas de metal desaparezcan sin más? Pues lamentablemente nos quedaremos sin respuesta a estas preguntas. El USS Cyclops. Buque puesto en servicio en 1910 y usado principalmente para transportar 12 toneladas de carbón y periódicos en la época, fue bautizado como la mina de carbón flotante. Fue usado en 1917 como abastecedor de carbón para un convoy en la guerra para Estados Unidos. Después de finalizar su misión en guerra, el barco fue usado para transportar manganeso desde Brasil, regresando de Río de Janeiro el 16 de febrero de 1918 hacia Estados Unidos. En su camino de vuelta, el barco fue visto entrando a las aguas del Triángulo de las Bermudas un 5 de marzo. A partir de ese día, como seguramente ya te estés imaginando, el barco desapareció de la faz de la tierra, junto con las 306 personas que lo tripulaban. Después de una larga investigación al capitán Worley, que era quien estaba al mando del barco desaparecido, descubrieron que él era un ferviente seguidor de Alemania. Incluso se llegó a decir que él era de origen alemán y que se había cambiado el apellido. Sumado a esto, varios de los tripulantes tenían apellidos de origen alemán, por lo que la teoría más aceptada es que el capitán Worley entregó el barco con toda su tripulación a los alemanes como prisioneros de guerra. En 2020 y más de 100 años después, la pregunta sigue siendo: ¿hubo realmente una traición del capitán Worley a la tripulación? Pues de ser así dejaría muchas dudas en el aire, como ¿en realidad fueron capaces los alemanes de desaparecer a 306 personas, además de un buque gigante que ya había estado en guerra, y no dejar ni un solo rastro hasta el día de hoy como en los anteriores casos? Y como si esto no fuese suficiente misterio, el buque Cyclops tenía 2 naves gemelas, el USS Proteus y el USS Neureus. Pues bien, ambos desaparecieron en 1941, después de ser vistos en esta misma zona, en el Triángulo de las Bermudas. El vuelo 19. 5 de diciembre de 1945. Una escuadrilla de 5 aviones TBM Avenger despegaron de la estación naval de Fort Lauderdale, en Florida, para realizar un vuelo de adiestramiento. Supuestamente el tiempo era bueno y tanto los pilotos como los tripulantes, que eran 14 en total, contaban con experiencia de sobra, ya que ese era su último vuelo para graduarse e ir con sus familias. Pues bien, tras completar la tarea, cuando los pilotos iban de vuelta hacia la estación naval, el comandante reportó que estaba perdido, diciendo lo siguiente: "Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien". Y ese fue su último mensaje antes de salirse del curso durante horas.
Ya que no había señales de que regresaban luego de varias horas de espera, decidieron enviar al barco de búsqueda PBM Mariner, con 13 hombres de tripulación que salieron a buscarlos. Lo que nadie se esperaba es que ellos también se esfumaron y nunca se volvió a saber nada de ellos. ¿Deberíamos creer en los informes oficiales que hablan de una filtración de vapor en los tanques de combustible? Accidente que de por sí es muy inusual. Pero como en todos los casos anteriores que te he contado, esto deja una pregunta al aire, y es: ¿por qué no encontraron ningún resto, escombro o la menor pista siquiera de los pasajeros, del avión, del barco o del equipo de búsqueda? Preguntas que tal vez nunca tengan respuestas, o quizás algún día sí. Si el video te gustó, o si es que te ha entretenido, te pido de favor que le des me gusta y que lo compartas con algún amigo. Te invito a que te suscribas, actualizamos 3 veces por semana. Bienvenido a la Legión.